enfermedades eh, vigentes en el momento. A continuación vamos a presentar HERTS en el Perú 2023, todo lo que hemos desarrollado y todos nuestros avances. Soy la doctora Eliana Santa Cruz, equipo técnico de la Dirección de Prevención y Control de Daños No Transmisibles de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Bueno, es importante ante todo ver de manera rápida cómo está nuestra situación epidemiológica, ¿no? Al cierre del año 2022 hemos terminado con 4 de cada 10 personas mayores de 15 años tienen alguna enfermedad como obesidad, diabetes mellitus o hipertensión arterial. Y en el caso de los adultos mayores, o sea, más de 65 años, es 6 de cada 10 adultos mayores, ¿no? Obviamente en el área urbana hay mayor porcentaje de personas con estas comorbilidades que en el área rural, y afecta más a mujeres que a varones. Viendo de manera rápida cómo estamos en sobrepeso, obesidad, el 37% o más del 37% de personas mayores de 15 años tiene sobrepeso y más del 25% de mayores de 15 años tiene obesidad. En relación a hipertensión arterial, tenemos más del 22% de prevalencia en mayores de 15 años, y de ellos, más del 60%, después de haber sido diagnosticado, recibió o compró medicamentos en los últimos 12 meses. Y en relación a diabetes mellitus, tenemos en el Perú más del 5% de personas mayores de 15 años que fueron diagnosticadas con esta enfermedad, y de ellos casi el 70% que fue diagnosticada, pues refirió que llevó tratamiento médico, ya sea porque ha comprado o recibido el medicamento. Desde el ministerio, entonces, con ello podemos observar la problemática que presentamos en relación a nuestras enfermedades no transmisibles, sobre todo la de obesidad, hipertensión y diabetes mellitus, ¿no? Desde el Ministerio de Salud, y obviamente no solamente tenemos estas enfermedades no transmisibles, tenemos otras, pero son las más relevantes, ¿no? Por la prevalencia que existe de las mismas. Los reportes que he mostrado es en relación a la encuesta demográfica de salud familiar ENDES, al cierre del 2022, que se hace una vez al año, y nos muestra de alguna manera cómo estamos, pero definitivamente es un reto constante poder mejorar nuestros indicadores, poder tener mejor información para la toma de decisiones. Bueno, dentro del Ministerio de Salud, los esfuerzos que se vienen desarrollando en relación a poder identificar de manera oportuna las enfermedades no transmisibles y poder controlarlas, lo hacemos a través de estos 3 indicadores que les voy a mostrar a continuación, ¿no? En orden de prioridad. Pero obviamente sabemos que no solamente es diagnosticarlas y tratarlas o controlarlas, ¿no? Evitar esas complicaciones a corto, mediano y largo plazo que se presentan para la hipertensión, diabetes mellitus, como todos lo sabemos, sino es tratar de actuar antes, o sea, de prevenir la aparición de estas enfermedades. Y para ello, el poder trabajar en los factores de riesgo, ya sean predisponentes por herencia genética o por nuestros antecedentes familiares, pero también por nuestros antecedentes personales, gracias al estilo de vida que podamos tener desde que estamos en la barriga de mamá, desde niños, adolescentes, adulto mayor, en cualquiera de las etapas de la vida, pues va a ser quien predisponga al desarrollo de estas enfermedades. Entonces ahí va obviamente el esfuerzo mayor. Entonces, es por eso que este seguimiento, o sea, la valoración clínica y tamizaje de laboratorio de esas enfermedades no transmisibles es a donde le dedicamos el mayor esfuerzo, ¿no? Obviamente nunca es suficiente, pero podemos observar acá de manera rápida que a pesar de las metas que nos trazamos, miren, aquí podemos ver desde el 2018 al 2023, aún teniendo la barra de color anaranjado, nos muestra la meta que nos proponemos anualmente como país, a nivel de todas las regiones y Lima metropolitana, pues siempre va a haber una brecha en el alcance de esta meta que nos hemos programado, ¿no? O mucho más durante la pandemia, aquí lo podemos observar, ¿no? 2020, 2021, en el 2022 casi se llega a la meta, y en avance al 2023 estamos casi en el
casi en el 60%, ¿no? Es un buen avance. A junio, a corte del primer semestre, podemos observar que hemos llegado al 57.7% de todas las intervenciones que se realizan en todos nuestros establecimientos de salud a nivel nacional a fin de poder realizar esta valoración clínica, o sea, esta anamnesis de los síntomas, examen físico para ver los signos y bueno, y todo lo que se realiza en los establecimientos de salud a fin de poder identificar esos factores de riesgo y tratar de revertirlos, ¿no? O poder diagnosticar de manera temprana y controlar la enfermedad, o sea, tomar el tratamiento, llevar el tratamiento correspondiente. Y ahí pues también hacemos el tamizaje de laboratorio, que es complementario al examen físico, ¿no es cierto? En relación al seguimiento de personas con diagnóstico de hipertensión arterial que reciben tratamiento y se mantienen controlados, la brecha es mayor. O sea, definitivamente la problemática es grande, lo sabemos, y el reto sigue siendo constante. Y podemos observar acá a lo largo de los 6, bueno, podemos observar desde el 2018 al 2022, 5 años, que aún no logramos alcanzar la meta que nos proponemos anualmente. O sea, ponemos un reto grande, lógicamente, pero posible. No obstante, hay bastantes dificultades y siempre estamos con ese reto constante de cómo innovar y cómo tratar de proponer intervenciones estratégicas mejoradas o diferentes, y ahí la innovación, ¿no? Entonces, al corte del primer semestre de este año tenemos un avance solamente del 24.8%. Y en relación al diagnóstico de diabetes mellitus, o sea, personas con diagnóstico que reciben tratamiento y se mantienen controlados, pues hay mucho mayor brecha, ¿no? Solamente hemos logrado, acá podemos observar, la meta es las barras azules, las barras celestes, y el logro de la meta es hasta la barra azul. Entonces solo hemos logrado el 17.6% hasta el momento, ¿no? Entonces, bueno, esto un poquito para ver cómo estamos y cuán problemático realmente o cuánta preocupación nos da el no poder lograr la meta que nos proponemos constantemente. Bueno, porque bajar la meta es dejar de atender a más personas y tampoco es el objetivo. Bueno, dentro del componente de no transmisibles tenemos un marco regulatorio que a raíz de los años se ha ido implementando y se ha ido incrementando, disculpen, y se ha ido mejorando, ¿no? Podemos observar aquí y recuerden, todos nuestros documentos normativos en conjunto, sean todos los tipos que existieran, sabemos que existen nuestras normas técnicas, nuestras directivas sanitarias administrativas, nuestras guías técnicas o guías de práctica clínica y nuestros documentos normativos, dentro de ellos planes, etcétera, ¿no? O documentos técnicos propiamente. Todos ellos ayudan a resolver un problema de salud pública, y el problema de salud pública que hoy con la estrategia Hertz vamos a mirar es el de la hipertensión arterial, ¿no? La prevalencia de hipertensión arterial, que obviamente causa muchas complicaciones como la enfermedad cerebrovascular, y otras, las cuales generan discapacidad y obviamente mortalidad, ¿no? Entonces, podemos observar acá que en el 2005 salió la Ley General de Protección de Personas con Diabetes Mellitus. En el 2015 salió el documento técnico de consulta nutricional para la prevención y control de diabetes mellitus en la persona joven, adulta y adulta mayor. Asimismo, también salió la guía de práctica clínica para diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial, otra guía de práctica clínica para diagnóstico y tratamiento de diabetes mellitus 2 en el primer nivel de atención, ¿no? Y también salió los lineamientos de política y estrategias para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles 2016-2020. En el 2016 salió la guía de práctica clínica para diagnóstico y tratamiento y control de pie diabético, que es la principal complicación de todos nuestros pacientes diabéticos, como ustedes bien lo saben. En el 2017 salió la guía técnica para la identificación y tamizaje y manejo de factores de riesgo cardiovasculares y de diabetes mellitus tipo 2. En el 2020 salió la directiva sanitaria para el cuidado integral de salud de las personas con enfermedades no transmisibles en el contexto de la pandemia COVID. Y en el 2022, pues, salió el documento, el año pasado salió el Plan Nacional de Prevención y Control de Sobrepeso y Obesidad, ¿no? En el contexto también de la pandemia de COVID. Y también se aprobó el Plan de Atención Integral de la Enfermedad Renal Crónica, otra de las principales complicaciones de nuestras enfermedades no transmisibles. Asimismo, también salió el documento técnico de consulta nutricional
para la prevención y control de la enfermedad hipertensiva de la persona joven, adulta y adulta mayor, y el documento técnico de abordaje nutricional para la prevención y control de sobrepeso, obesidad y obesidad tipo 1 en la persona joven, adulta y adulta mayor. En el presente año 2023, en enero, se aprobó la guía técnica de diagnóstico e inicio temprano del tratamiento de las personas con enfermedad cerebrovascular en la fase aguda a través de la telemedicina, ya que el desarrollo de la misma ha tomado su mayor auge durante esta pandemia. Entonces, esta es otra de las principales complicaciones de la enfermedad cerebrovascular, como ustedes conocen, de la hipertensión arterial. Y también salió por fin el decreto supremo que aprueba el reglamento de la Ley General de Protección de las Personas con Diabetes mellitus. Entonces, con todo este contexto de documentos normativos que nos ayudan a fortalecer las intervenciones que desarrollamos para el cuidado de la salud de la persona por curso de vida, sea en el momento que se encuentre desde la gestación, como indicamos anteriormente, recién nacido, niño, adolescente, joven, adulto y adulto mayor, pues con este enfoque es clave e importante, ¿no? Sabemos que este nuevo enfoque, esta nueva mirada de poder desarrollar nuestras intervenciones estratégicas, no mirando la enfermedad, sino el cuidado de la salud en la persona sana, identificar los factores de riesgo y tratar de recuperarlos a ese circuito de vida de una persona sana, que es nuestra prioridad, y que si ya diagnosticamos la enfermedad, controlarlo, pues es clave, ¿no? Y nunca es tarde. Siempre hay la oportunidad, sea en el curso de vida en el que se encuentre. Entonces, en este contexto, recordemos que este enfoque se aprobó con un documento normativo en el 2020 y el plan de implementación en el 2021. Es reciente, ¿no? No solo para el Perú, sino para toda Latinoamérica y también para el mundo. Entonces, en este contexto, desde el 2019, en el Perú se empieza a implementar la estrategia HERTZ. Mi antecesor, el doctor Hernán Rodríguez, ya explicó en qué consiste la estrategia HERTZ y cómo tenemos acá nuestros documentos normativos también que saca OPS-OMS para todos los países en relación, por ejemplo, a la medición de o el asesoramiento para los pacientes que debemos brindar en relación a los hábitos y estilos de vida saludables que deben adquirir, en relación a los protocolos, o sea, la evidencia científica que podemos nosotros colocar en nuestros protocolos de tratamiento clínico. Luego, en el acceso para que podamos tener una mejor guía, mejor orientación de cómo manejar nuestros pacientes, cómo diagnosticar y cómo tratarlos con hipertensión arterial, el acceso a medicamentos y tecnologías esenciales, o sea, medicamentos que ya la evidencia científica respalda o evidencia que son mejores o van saliendo nuevas tecnologías. Entonces, ello también la estrategia HERTZ o sea, en el marco de la implementación es una de las intervenciones que se fortalecen en el marco de esta estrategia. Ver el riesgo cardiovascular, asimismo el trabajo basado en equipos multidisciplinarios, no solo ustedes sabemos, el médico, ¿no? La enfermera, el nutricionista, el psicólogo, y etcétera, todo el equipo multidisciplinario es clave para el manejo de las personas con hipertensión arterial y otras enfermedades no transmisibles, así como los sistemas de monitoreo. Entonces tenemos todas estas intervenciones, estas 5 que se monitorean a través de la implementación de la iniciativa HEALTH, ¿no? Tenemos aquí un logro importante que es la vía clínica de hipertensión arterial, que es el resumen de lo que nosotros tenemos que hacer para poder prevenir y controlar la hipertensión arterial, y esto se sacó siguiendo las pautas no solo de la OPS-OMS, sino también de la evidencia científica a nivel internacional y nacional, en base a la guía de práctica clínica de hipertensión arterial, y es el resumen de lo que de las intervenciones que vamos a desarrollar para poder prevenir y controlar la hipertensión arterial. Es una herramienta que ayuda a todos nuestros profesionales a poder
desarrollar las intervenciones, ¿no? Como por ejemplo cuando decimos ABC, ¿a qué está el ABC, no? La medición precisa de la presión arterial, ver el riesgo cardiovascular, el protocolo de tratamiento y el protocolo de tratamiento, ¿no? Bueno, no nos vamos a detener a ver ello, tenemos solamente unos 20 minutos para esta presentación, entonces vamos a continuar con el resumen de cómo ha sido este proceso de implementación de la iniciativa HERTZ en el Perú. Bueno, comentaba anteriormente que se inició el 2019 en una primera etapa donde se implementaron 34 centros de salud. En el 2021 se incrementaron 202 y ya teníamos en total 236 establecimientos. Es importante recalcar que en esta etapa tuvimos mayor cobertura de personas dentro de la iniciativa HERTZ. ¿Por qué? Porque implementamos establecimientos de Lima Metropolitana y donde se encuentra obviamente la mayor densidad poblacional. En el 2022 tuvimos la tercera etapa con más de 260, o sea, aumentamos 267 centros de salud y sumamos a 503. Y este año, 2023, hemos incrementado 194 establecimientos de salud. Entonces, ¿cuál es la metodología, ¿no?, de los indicadores que se tienen que seguir en el marco de la implementación HERTZ? Sabemos que nuestros indicadores nos permiten monitorear el cumplimiento de nuestras metas y tenemos obviamente metas en función a nuestras actividades que nos hemos programado a fin de cumplir los objetivos trazados, ¿no es cierto? Entonces, es clave los indicadores que miramos dentro de la iniciativa HERTZ en el marco de esta implementación y son 9 variables. El total de población que cubre el centro de salud, ¿no? Obviamente son todas las personas afiliadas al CIS en los centros de salud HERTZ. Si bien una persona está registrada en un centro de salud, pues esta puede ser atendida en cualquier centro de salud primaria también. Tenemos el total de la población adulta en el área, que es la población que cubre todo el establecimiento de salud mayor a 18 años. Tenemos un indicador, una variable de mejor estimado de prevalencia de hipertensión. Y ahí tenemos esta información recopilada de nuestra encuesta de referencia, que es la ENDES, para la región, región o Lima Metropolitana, en la que se encuentra el centro de salud. Luego tenemos el número total de hipertensos estimados, que tenemos gracias a la fórmula mejor estimado de prevalencia de hipertensión por total de población adulta en el área. Luego tenemos el número de pacientes hipertensos en el registro, es todo lo que monitoreamos, vuelvo a repetir, que son todos los pacientes con alguna tensión en los centros de salud HERTZ, que al menos una de sus visitas en el año, o sea, en el año tuvo una medición y fue diagnosticado con hipertensión, ¿no? Luego se cuenta como lugar de atención el último centro en el que fue atendido, la cobertura del programa, que es, de la iniciativa, ¿no? Número total de hipertensos sobre el número de pacientes hipertensos en el registro. El número 7, el número de pacientes controlados, en donde nosotros podemos verificar que son los pacientes diagnosticados con hipertensión arterial que en su última atención tuvieron una presión arterial sistólica menor a 140 y una presión arterial distólica menor a 90. Y se cuenta como lugar de atención el último centro en el que fue atendido también. El número 8, control a nivel de centro de salud, que es el número de pacientes controlados sobre el número de pacientes hipertensos en el registro. Y el número 9, control de la población a la fecha, que sale del cálculo de la división entre el número total de hipertensos estimados sobre el número de pacientes controlados. Entonces, los resultados que nos arrojaron, ¿no? De que, como observamos aquí en el gráfico, en la etapa 1, 2, 3, decimos etapa 1, 2, 3, 4, de acuerdo a los años de implementación, ¿no? La etapa 1 se refiere al 2019, etapa 2, 2020, etapa 3, 2021 y etapa 4, es etapa 1, o sea, del 2019 al 2020, etapa 2 del 2020 al 2021 y del 2021 al 2022 etapa 3 y del 2022 al 2023 etapa 4. Entonces, podemos observar en este gráfico la población asegurada al CIS en los centros de salud HERTZ implementados en la primera, segunda, o sea, aquí está la población asegurada, ¿no? Podemos observar. También podemos observar que a la fecha se tiene cubierto a más de 8 millones de personas
lo cual representa el 25% de la población del país gracias a esta iniciativa HEART. Si bien en la tercera etapa, que como habíamos mencionado antes, se ha implementado más, porque podemos observar que se ha incrementado ahí mucho más que en las otras etapas, pues en realidad donde se ha incrementado la cobertura mucho más fue en la segunda etapa, debido a que se implementaron los establecimientos de salud de Lima Metropolitana. Pues miren, aquí y tenemos la geolocalización de cada uno de los establecimientos HERTZ, los llamamos así, por ejemplo en la primera etapa, ¿no? Hemos implementado La Libertad, Callao, Tacna, Cusco que fue la primera, y las DIRIS, ¿no? DIRIS de Lima Metropolitana. Acá tenemos cuántos establecimientos por cada una de estas DIRIS, ¿no? O sea, definitivamente es un reto constante, hay muchas dificultades, es un proceso de implementación a corto, mediano y largo plazo, pero bueno, ahí vamos avanzando. Entonces, tenemos en una segunda etapa, en la primera etapa 34 centros nada más, en una segunda etapa 236, en una tercera etapa ya los 503, y pues ahora para esta cuarta etapa, que es en el 2023, tenemos 194, ¿no? Todavía no tenemos en mapa, pero aquí están, ¿no? O sea, cada región, y cuántos establecimientos HERT se tiene para el desarrollo de la implementación. Entonces, este año es cierto que tuvimos muchas dificultades por diversos motivos, pero ahí vamos avanzando, ¿no? Todavía no termina el año, así es que tenemos que continuar. Bueno, aquí podemos observar, o sea, que también se hizo un análisis socioeconómico dentro en el marco de esta cobertura HERT, ¿no? Y podemos ver cómo, obviamente, cómo es que se ha abordado en el marco de esta estrategia HERTZ, se ha priorizado los centros que se ubicaban en los distritos de bajos ingresos, es decir, quintil 1 y quintil 2. Entonces, vemos aquí que en el 77% de los distritos en los que se ubican los centros de salud, en los que se implementó el programa, la iniciativa HERTZ, pertenecen a los quintiles 1 y 2, ¿no? Podemos observar, aquí están por colores, ¿no? Podemos observar, por ejemplo, que el color acá, el color celeste, estos de acá son el quintil 1, el color mostaza es el quintil 2, el color plomo el quintil 3, el color anaranjado el quintil 4, el color acá azul un poquito más oscuro es el quintil 5. Entonces, la iniciativa HERTZ, en el marco de la implementación de los establecimientos de salud, ha coberturado el 77% de la población que cobertura corresponde a los quintiles 1 y 2 de pobreza, ¿no? Según esta evaluación socioeconómica. Entonces, ¿qué nosotros tenemos en el Perú? Bueno, ¿cuáles fueron nuestras limitaciones, de los indicadores? Los registros incompletos. O sea, en muchos casos la base de datos no muestra los registros de la medida de la presión arterial, en las atenciones brindadas a los pacientes con diagnóstico de hipertensión, y este problema se presenta especialmente entre los años 2019 y 2021. Esto ocasiona obviamente que los indicadores relacionados a pacientes controlados sean subestimados. Y el segundo problema o la segunda limitación es que los indicadores tienen una periodicidad anual, o sea, solo se evalúan anualmente. Entonces, esta periodicidad obviamente no permite evaluar el control de los pacientes hipertensos en los centros de salud de manera más continua. Y una recomendación que podemos observar es que debemos realizar indicadores de seguimiento semestral con reporte trimestral. Bueno, es algo que se está trabajando para poder mejorar también, ¿no? Los indicadores de monitoreo, acá tenemos los indicadores de monitoreo que tienen relación al número de atenciones de centros de salud, de atención sí según el diagnóstico, y el número de atenciones y número de pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial en los establecimientos de salud. Y podemos observar, miren, por ejemplo, de todas las atenciones, del 100% de atenciones que podemos ver en esta barra, como pueden observar ustedes, el 50%, que es el color anaranjado, podemos ver en estos 4 años, ¿no? de implementación, observamos que el 50% corresponde a personas con diagnóstico de hipertensión arterial. El otro 50% corresponde a otras enfermedades no transmisibles.
pero enfermedades no transmisibles, ¿no? Entonces es importante, gracias a este monitoreo, de este indicador, ¿no? De monitoreo. Y después podemos observar que acá tenemos en color celeste la barra, representa las atenciones que se realizan en promedio, y la barra verde corresponde a los pacientes hipertensos, ¿no? Entonces, que se atienden. Entonces podemos observar que las personas con hipertensión arterial se atienden 3 veces al año en promedio. Es un promedio. Entonces, definitivamente nuestros indicadores HERT nos ayudan a monitorear de mejor manera nuestras intervenciones. Aquí podemos observar los resultados comparativos en relación al total de centros de salud, ¿no? Y acá podemos ver el número de diagnosticados, ¿no? Entonces, cómo se ha ido incrementando. Número de pacientes controlados también, como hemos ido incrementando, así como los establecimientos. Y miren, yo sé que son pocos, ¿no? Son apenas más de 600 establecimientos, no llegamos ni a 700, pero se va avanzando poco a poco, y aún así hay todavía una brecha grande, definitivamente. Aún hay muchas barreras que sobrellevar u optimizar en el marco de esta incluso implementación. Más adelante voy a mostrarles el índice de madurez de cómo estamos. Y acá está el porcentaje de pacientes controlados, ¿no? Entonces, bueno, ya les estaba adelantando el índice de madurez. En el marco de la implementación de la iniciativa HERT, se ha usado esta metodología índice de madurez para ver el grado de implementación que se tiene, ¿no? Porque, como mencioné anteriormente, hay un grado de implementación de corto, mediano o largo plazo. Entonces, con el fin de dar ese seguimiento en esta implementación, en los centros de salud de atención primaria se creó un grupo interdisciplinario de profesionales de salud que tuvieron como objetivo ¿qué hacer? Seleccionar los factores clave de control de la hipertensión. Entonces, con ello se diseñó un método de puntuación integral. Cada uno de estos 8 factores que ustedes pueden observar aquí, de estos 8, pues seleccionados, incluye el desarrollo de un problema a resolver, las soluciones basadas en evidencia disponible y recomendaciones para su correcta implementación. El 1 es exactitud de la presión arterial, ¿no? Exactitud. Entonces, o sea, con cuánta exactitud se tiene el resultado de la presión arterial que hemos medido, ¿no? El número 2, la evaluación del riesgo de la enfermedad cardiovascular. El número 3, el protocolo de tratamiento estandarizado. ¿Existe o no existe, o está implementado o no? O sea, nuestras guías de práctica clínica u otros documentos, porque eso es importante, porque es una herramienta clave para el personal de salud. El factor 4 fue la intensificación del tratamiento, o sea, cuán intensivo es el tratamiento. El factor 5, la continuidad de la atención y seguimiento. El factor 6, la atención basada en el trabajo en equipo y la reasignación de tareas. Factor 6, frecuencia de la reposición de la medicación, o sea, que no haya desabastecimiento de los medicamentos. Y factor 8, evaluación del desempeño con retroalimentación. Aquí podemos observar cómo calculamos el índice de madurez, y miren, aquí tenemos, ¿no? Entonces, el Perú se encuentra con 11,5% de índice de madurez como país. Obviamente no hemos llegado a una madurez incipiente, es decir, tenemos un intermedio de implementación en cuanto a esta iniciativa, ¿no? Entonces, bueno, se han sistematizado, me dicen que ya estoy con tiempo reducido, pero vamos a dejar la presentación. Aquí tenemos la sistematización de los resultados, los centros que se han evaluado, porque fueron 72 centros de salud del total. Ahí están las regiones, y miren, hemos logrado como país 11,6%, ¿no? El mínimo puntaje fue 6 y el máximo 17, bueno, el promedio 11. Tenemos acá los problemas identificados, las recomendaciones que se desarrollan, y acá quiero mostrar ya antes el cronograma de trabajo que se hace de enero a diciembre en relación a la identificación de los establecimientos, incorporación de los establecimientos, coordinación con las regiones para el reforzamiento, visitas técnicas, evaluación y monitoreo. Y en cuanto al cronograma de actualización de indicadores, la georreferenciación que se hace entre febrero, marzo y abril, la actualización de los indicadores del año anterior y avance del primer trimestre del año en curso, la actualización de los indicadores del primer semestre y la evaluación del índice de madurez, ¿no? Que eso se hace todos los años. Conclusiones, entonces, la iniciativa HERT en su tercera etapa de implementación
disculpen, en su cuarta etapa llegó a los 24 departamentos del Perú. La cobertura de la iniciativa alcanzó más de 6 millones de personas. Debido al control de la pandemia COVID, obviamente las atenciones de pacientes con enfermedades no transmisibles han vuelto a los niveles del 2019, o sea, tenemos otra vez una brecha grande que cubrir. En el 2022 se registró una tasa cercana al 60% de pacientes controlados en los centros de salud HERT, y a la fecha la iniciativa HERT se ha implementado en 697 centros de salud en las 24 regiones y provincia constitucional del Perú, ¿no? Callao. Durante el 2022 se seleccionó una muestra de 72 centros para evaluar el desempeño de la iniciativa, o sea, es decir, el índice de madurez, y tenemos un resultado intermedio, ¿no? Bueno, no alto ni bajo, pero intermedio, ¿no? De madurez. Y se espera tener un nivel alto, ¿no? Estamos en color anaranjado, no tenemos todavía el color verde, pero tampoco estamos en rojo, y el 58% de centros de salud analizados han alcanzado un índice de madurez entre moderado y nivel alto, o sea, nivel 3 o 4, ¿no? Sin embargo, ninguno de los centros ha salido bajo o tampoco alto, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias de mejora? Continuar con esa capacitación al personal de salud y equipo multidisciplinario a partir, obviamente, de cursos, no solo en el campus virtual que se hace a través de la Organización Panamericana de la Salud, sino también incorporado en el plan de desarrollo PDP de competencia de cada región y certificado a través de la OPS, los cursos de capacitación o las capacitaciones que también se desarrollan de manera presencial o virtual a través del Ministerio de Salud, de manera conjunta, que para este año estamos desarrollándolo con la Sociedad de Hipertensión Arterial, y institucionalizar la organización horizontal y vertical de la implementación de la iniciativa HERT a nivel local, regional y nacional, ya que hay responsabilidades porque hay equipo responsable regional de implementar la iniciativa HERT, así como en el nivel nacional, ¿no? Que lo integramos varios profesionales de diferentes direcciones generales. ¿Por qué? Porque todos tenemos que desarrollar un trabajo en equipo. Al institucionalizar también la vía clínica, incluir al PNUME o a la lista complementaria de los medicamentos a dosis fija, o que pues han demostrado mejor evidencia científica en cuanto al control de la hipertensión arterial, y obviamente la adquisición y distribución de los mismos. Institucionalizar la ficha única de compra para las entidades públicas de tensiómetros digitales validados e incorporar los indicadores HERT al REUNIS y GeoRIS. Continuar con la implementación de la iniciativa HERT en los establecimientos de primer nivel de atención. Estas son nuestras estrategias finalmente. Bueno, y aquí ya dejo la identificación de oportunidades y barreras que tenemos identificado y los lineamientos estratégicos. Sin más, el tiempo quedó